Las perífrasis de infinitivo. Ya hemos visto en el vídeo anterior que las perífrasis son unas construcciones verbales muy idiomáticas en español que están constituidas por dos verbos, uno auxiliar, que está conjugado, y otro en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio, unidos en algunos casos por un nexo, que suele ser una preposición y que forman un único núcleo verbal. El verbo auxiliar aporta el contenido gramatical, la indicación del tiempo, del número, de la persona, y el segundo verbo el contenido semántico. Según sea la categoría gramatical del segundo verbo, podemos diferenciar entre perífrasis de infinitivo, de gerundio o de participio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de las perífrasis de infinitivo más habituales en español. Fíjate que esta solo es una selección y no incluye todas las perífrasis. Existen dos tipos de perífrasis de infinitivo: las modales, que sirven para expresar la actitud del hablante ante lo que se dice, y las aspectuales, que describen la estructura temporal interna de la acción, es decir, si ésta ocurre en la fase inicial, en la fase final, si se interrumpe, si se repite, etc. Entre las perífrasis modales hay varias que se emplean para expresar obligación. Deber más infinitivo. Por ejemplo, debes comer más. Hace referencia a una obligación vista como una norma ética o social comúnmente aceptada. Por ejemplo, debes comer más, porque es bueno para tu salud. Tener que más infinitivo. Por ejemplo, tienes que comer más. Expresa un alto grado de necesidad y, en general, una obligación impuesta desde fuera. Por ejemplo, tienes que comer más porque te lo ha mandado el médico. Haber de más infinitivo. Has de comer más. Es como deber más infinitivo, pero se utiliza mucho menos ya que pertenece a un registro de la lengua más elevado. Y por último, hay que más infinitivo. Hay que comer más. Es una forma impersonal y, por tanto, tiene un alcance generalizador mayor, así que no se impone con tanta fuerza al sujeto concreto. Fíjate que en esta perífrasis y también en tener que, el nexo es la conjunción que, no una preposición. Además de la perífrasis de obligación, existen perífrasis modales para indicar la posibilidad o la duda. Estas son: poder más infinitivo. Por ejemplo, puede ser que se rompa el jarrón. Deber de más infinitivo. La casa debe de costar 500.000 euros. Mucho cuidado de no olvidar la preposición de, para no confundirla con la perífrasis de obligación. Y venir a más infinitivo. Ejemplo, 1 kilo de plátanos viene a costar 3 euros. Deber de y venir a expresan duda o valor aproximado. Entre las perífrasis de infinitivo aspectuales, las más usadas son las que sirven para indicar: una acción va a suceder en un futuro próximo o inmediato. El comienzo de una acción verbal interrumpida o recién ocurrida, y una acción repetida o habitual. Vamos a verlas en detalle. Primero, para indicar una acción que va a suceder en un futuro próximo, se utiliza la perífrasis irá más infinitivo. Por ejemplo, va a llover. Esta es una de las perífrasis más usadas en español. Pero cuidado, si la acción es inminente, es decir, si va a ocurrir de un modo inmediato, se utiliza entonces estar para o estar por más infinitivo. O bien, estar a punto de más infinitivo. Por ejemplo, está por llover, está para llover o está a punto de llover. 2. Para hacer referencia al comienzo de una acción verbal, se utiliza ponerse a más infinitivo. Por ejemplo, se puso a llover. Ponerse a expresa el inicio de la acción en un momento preciso, es decir, sin progresión o transición, y es una perífrasis que pertenece más al registro coloquial. Una perífrasis con un significado muy parecido, aunque más general,
ya que solo hace referencia a la fase inicial de la actividad, es empezar a o comenzar a más infinitivo. Por ejemplo, empezó a llover o comenzó a llover. Tienes que tener cuidado porque si empezar o comenzar se utilizan con la preposición por, la perífrasis tiene un significado un poco diferente. Empezar o comenzar por hacen referencia a la primera acción dentro de una serie. Por ejemplo, empezó por estudiar la gramática. Esta perífrasis es equivalente a empezar o comenzar, más gerundio, así que significa lo mismo que empezó estudiando la gramática. Para terminar con la perífrasis que indican el comienzo de una acción, vamos a mencionar dos que tienen un uso más restringido porque solo se combinan con un número limitado de verbos. Estas son echar o echarse a más infinitivo. Se echó a reír. Podemos decir también se echó a correr, se echó a volar, se echó a andar y poco más. Y romper a más infinitivo. El niño rompió a llorar. Esta perífrasis solo funciona con pocos verbos como romper a llorar, a reír y a llover. 3. Para indicar una acción verbal interrumpida u ocurrida recientemente, se utiliza dejar de más infinitivo. Ya ha dejado de llover. Acabar de más infinitivo. Acaba de llover o, por ver otro ejemplo, acaba de salir. Acabar de más infinitivo indica que ha transcurrido un tiempo muy breve desde que sucedió la acción hasta el momento presente. Por último, para indicar una acción repetida o habitual, se utiliza volver a más infinitivo, ha vuelto a llover, que significa que la acción se repite, o si la acción está negada, seguir o continuar sin más infinitivo, sigue sin llover. Y por último, para expresar costumbre, utilizo soler más infinitivo. Por ejemplo, suele llover. Vale, y ahora vamos a resumir. Las perífrasis de infinitivo pueden ser modales o aspectuales. En las modales distinguimos entre las de obligación, por ejemplo, debes comer, tienes que comer, hay que comer, has de comer. Y las de posibilidad o duda, puede ser que se rompa el jarrón, la casa debe de costar 500.000 euros o el kilo de plátanos viene a costar 3 euros. Las perífrasis aspectuales pueden indicar una acción que va a acontecer en un futuro próximo o inmediato. Por ejemplo, va a llover, está a punto de llover, está por o para llover. El comienzo de una acción verbal, se ha puesto a llover, ha empezado a llover, ha comenzado a llover, una acción verbal ocurrida recientemente o interrumpida, ha dejado de llover o acaba de llover, o una acción repetida o habitual, ha vuelto a llover, sigue sin llover o suele llover. Y eso es todo. Hasta la próxima.